Digamos que él lo dijo, 80, 100 mil, quiere decir que fue 4 o 5 veces más, 500,000 de personas. Tú estuviste ahí, no se podía entrar, las calles aledañas llenas, y él mintió. No era el objetivo correrlo, era defender la democracia y defender al INE. Claro. Pero él, de su propia voz, dice: a la primera manifestación de 80, 100 mil personas, a Palenque. ¿Dónde está? Y aquí sigue, bueno, dando vamos mañana. Mira eso, ¿habías imaginado ver el Zócalo así todo rosa? ¿Cuántos crees que pudo haber en el Zócalo? Los cálculos de los organizadores, 500,000 de personas, los cálculos del gobierno, alrededor de 100,000 personas. Lo importante fue el hecho. Como dices tú, fueron por su propio pie, no fue gente ni presionada, ni los llevó el sindicato, ni fueron a cambio de pase de lista, ni fueron empujados. Fue gente con ganas de oír, de estar juntos, fueron individuos, no fue masa, y sobre todo fueron a reflexionar, escucharon hasta el final. Me dicen que algunos de los discursos fueron un poco largos, Stephanie, pero la gente no se fue, no se fue. Es que estuvo muy bien organizada, no fue tan larga, duró máximo hora, hora y media, fue contundente. Pero lo mejor de todo es que quita esa imagen de México, de que a nadie le importa la democracia, de esa imagen de ciudadanía apática que se tenía. Hoy vemos que hay mucha ciudadanía que le interesa el rumbo hacia donde va el país, y para mí esa es la mejor noticia, Yo estoy encantada con lo que pasó este domingo. Mira, no era el objetivo de esta marcha ni de ninguna correr al presidente, pero creo que él hizo un compromiso al principio de su gobierno sobre este tema. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Bueno, resulta que muy pequeña. El compromiso al que hacía alusión Stephanie, ¿tú te acuerdas cuál fue? Sí, claro. Él lo dijo casi llegando. Y en mi caso, a la primera manifestación de 100,000, y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales. Digamos que él lo dijo, 80, 100 mil, quiere decir que fue 4 o 5 veces más, 500,000 de personas. Tú estuviste ahí, no se podía entrar, las calles aledañas llenas, y él mintió. No era el objetivo correrlo, era defender la democracia y defender al INE. Claro. Pero él, de su propia voz, dice: a la primera manifestación de 80, 100 mil personas, a Palenque. ¿Dónde está? Y aquí sigue, dando mañaneras y enojado. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Cómo intentó colgarle banderas ajenas al movimiento, que si los conservadores, que si los que íbamos a marchar estábamos a favor de la corrupción. Nada que ver. Era un acto de defensa a la institución en la que más confiamos los mexicanos, y que aparte es la que nos da nuestra identidad. La identidad de los mexicanos es nuestra credencial de elector. Si nos quitan el INE, nos quitan nuestra característica democrática, que nos ha costado lágrimas de sangre, Pablo. Sí, a mí me llama la atención esta compulsión que tiene el presidente. Digo, no porque ya lo supiéramos, deja de asombrarnos. Esta compulsión por mentir, y que pasen las mentiras.
Oye, o que haya otros datos, ¿no? Porque tal vez por eso hay menos en las cifras oficiales. Iba a lo siguiente. Cuando él hace un discurso en el Zócalo después de tomar posesión, él asume y dice: seré respetuoso de la libre manifestación de las ideas. ¿Qué ha hecho? Insultar, denostar, denigrar y exhibir como verdaderos delincuentes a quienes organizan una marcha, no para que se vaya, Stephanie, una marcha simplemente para decir: esas reformas de ley no queremos que pasen. Se lo dicen a la Corte. Ni se fue, ni cumplió su promesa, su palabra empeñada de respetar la libertad de expresión, y aquí caben todos los credos y tendencias. No, hasta la bandera quitó, Stephanie. Pero a mí lo que más me asombra es esa capacidad de etiquetar a quien piensa diferente. Quien piensa diferente es su enemigo, es parte de un complot, es parte de las fuerzas oscuras, y no. A ver, yo tengo muy grabado que él, cuando llegó al poder, dijo que iba a ser un presidente para todos los mexicanos. Y eso Mintió. Eso implica respetar la diversidad de opiniones. No las está respetando. Yo sé que a veces no todos pensamos igual, pero hay que respetar, si no estamos llegando ya al punto de la intolerancia. ¿Y te acuerdas lo que pasó a principios del siglo XX con la intolerancia? Llegó el fascismo y llegaron todos al mismo tiempo, llegó un Franco, llegó un Mussolini, llegó un Hitler, y parece que estamos de regreso otra vez. Y a finales del siglo XX llegan el anterior a Maduro, Chávez, posteriormente llega Maduro, se instala en el poder Ortega, en fin, en esa corriente estamos, pero yo tengo un apunte y lo quiero compartir contigo y con quienes nos ven. ¿Por qué no estuvo la bandera? Te doy mi hipótesis, tú me das la tuya. Bueno, a ver, platícame. Porque ellos creen que son dueños de la bandera, de la historia y del futuro. Solo ellos tienen derecho a estar cobijados a la sombra del lábaro patrio. No puede esa bandera estar en el centro de una manifestación de quienes ellos llaman los antipatriotas, los conservadores, los enemigos de México. Imagínate esos cientos de miles en todas las primeras planas de los grandes diarios del mundo, en todos los hogares mexicanos, vía redes sociales, vía la televisión, vía periódicos, vía todos los medios de comunicación, y con nuestro lábaro patrio enfrente. Y la manifestación fue para eso. Te faltó una cosa. Perdón. También se cree dueño de la democracia, porque él dice que cuando él llegó comenzó la verdadera democracia, y por eso está intentando hacer todas estas reformas para hacer la democracia a su bandera, a su manera. Pero aunque no haya querido poner la bandera, ¿sabes qué no nos pudo quitar? El himno nacional. Y uno de los momentos más hermosos y más contundentes fue cuando todos los que estábamos ahí en el Zócalo cantamos el himno nacional unidos, porque nos une el amor que le tenemos a este país, y eso es la fuerza más poderosa de todas. Hay que amar a México y no hay que odiar a los demás. Eso se lo ha olvidado. Claro, cabemos todos en ese Zócalo. Pueden ir los que piensan diferente, y bajo la misma bandera estamos todos los que piensan a la izquierda, al centro, a la derecha, los que tienen todas las expresiones de nuestra diversidad cultural e ideológica. Ahí cabemos, y nos lo quitaron. ¿Por qué? Porque son intolerantes y son sectarios. Y también son perversos. Te voy a decir por qué, aunque suene muy fuerte lo que te estoy diciendo, Stephanie. Al principio del meeting pusieron una gran manta, una mega manta con García Luna y un logo del PAN. Eso lo puso el gobierno para hacer creer a la gente que ve por televisión que era lo que dijo el presidente, lo que dijo Claudia Sheinbaum, lo que dijo Mario Delgado. Esa marcha es para defender a García Luna, primero, que no era del PAN, y segundo, que fue fiscal antidrogas en la década antepasada, cuando ahora estamos llenos del problema de droga, cuando tenemos un gobierno que lleva el 5º año. Pero, en fin, ¿cuál es tu lectura? Mira, es que acuérdate ¿Es perverso o no es perverso? Dime. Es que Hitler basaba todo su gobierno en las políticas de la eternidad. Siempre se la pasaba mirando hacia el pasado, y el pasado, y el pasado, y el pasado es eterno. Y se les olvida que lo único que tenemos es el presente. En ese punto estamos. Y otra cosa que tienen en común es la política del maltrato. Maltrata a todo aquel que piensa diferente.
Y ahí estamos. Insultos, divisiones, polarización. Está polarizando el discurso democrático de la misma manera como ha polarizado el país. Él se alimenta de la polarización. ¿Qué presidente que dice amar a su país polariza? Al contrario, un presidente debería de intentar unir a un pueblo que nació dividido de origen. No pidas eso porque él está enamorado de su poder de destrucción. Ese es el principio de su gran megalomanía, pero es una apreciación muy personal. Iba a lo siguiente, ¿por qué se molestó tanto? ¿Por qué está tan enojado de que llenaran el Zócalo y todas las calles aledañas y 100 ciudades al interior de la no al interior, en los estados de la República y en el exterior del país? Lo sacó de quicio, lo sacó de control. Que alguien proteste contra él cuando él es la divinidad, él es el mejor, él es el que lo sabe todo, y por eso al principio dijo, a la primera manifestación de 100,000 me voy. Pues fíjate que no fueron 100,000, fueron cerca de 1 millón en todo el país y en el extranjero. Por eso está tan descontrolado, pero por un tema más, que te lo quiero comentar después de cuál es tu apreciación de por qué está tan furioso. Mira, es que el 23 es la antesala del 24 y ahí tenemos elecciones. Sí. Él sabe que no tiene el mismo poder que cuando tenía y que no puede tapar el sol con un dedo. Imagínate, casi 1 millón de personas no las puedes meter debajo del sillón. Es imposible de notar. Y aparte, el mundo no dejó a México solo. Estuvimos observados, la prensa está pendiente, otros países también. Entonces, esto quiere decir que no le va a ser tan fácil. Pero también es que el México de ahora no es el México que él pensaba. Un México que a lo mejor pensó que no le iba a importar o que no iba a entender. No, hay un México que sí entiende, pero que también atiende. Y yo creo que eso fue lo que más coraje le dio. Yo creo que hay otra cosa que le dio más coraje. 2. Una, ahí estaban las clases medias del país, a las que él ha despreciado, pero que fueron las que lo llevaron al poder. O sea, el voto determinante en 2018 fueron el de las personas que estaban en la Plaza del Zócalo el domingo. Estaban hartos de la corrupción del priismo o de la propaganda que magnificó los errores del PRI, del PAN. Bueno, vamos con este que no lo conocemos y que le vamos a dar la oportunidad. Esas personas, cuando él llegó al poder, las pisoteó, las insultó, las blasfemó, ha dicho cosas terribles de las clases medias y estaban ahí, esta vez, diciéndole no a su proyecto. Y mi otro punto, ¿por qué se enojó tanto? Porque esta marcha le obstruye su proyecto. Su proyecto es la instauración de la dictadura en México. ¿Cómo? A través de un golpe a la Constitución con estas leyes secundarias que quebrantan el orden constitucional. La primera promesa que hizo como presidente de la República, ¿cuál fue? Protesto, respetar y hacer respetar la Constitución. Mintió. Está dando un golpe a la Constitución con una legislación secundaria para destruir el corazón de la democracia en México, que es el sufragio efectivo. Ahí está la nuez del asunto. Está furioso. Claro, y mira, estudiar la Constitución es bien importante porque la Constitución dice que el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo. Entonces, si lo quieren cambiar, lo primero que tienen que hacer es cambiar la Constitución, pero esa parte. Modificarlo, si no se modifica esa parte que lo identifica como autónomo, es inconstitucional. Sí, claro. Y ahí está todo el asunto. Ahora, otro asunto que me parece realmente importante y que esta marcha ilustra es que no se asomó. Si él es tan querido por el pueblo y si esa marcha no era para él y si él no quiere destruir a las instituciones, ¿por qué no se asomó? ¿Quién sabe dónde estaba? Hubiera hablado muy bien del que se hubiera asomado, que hubiera querido dialogar. No dice que él siempre está abierto al diálogo. No, si él hubiera podido tirar piedras, nos tira piedras o les tira piedras a los que va. Y digo piedras por ser elegante. Estoy aquí en el espacio de mi amigo Carlos Alarraqui, no quiero emplear palabras altisonantes. No, pero de veras. Él no tolera que alguien lo contradiga. Y el domingo fueron cerca de 1 millón de mexicanos que le dijeron no a su legislación. Un presidente que no estuviera dominado por los rencores y por el resentimiento, ¿qué hubiera hecho?
toma al vuelo esta señal de que tiene que atraerse a las clases medias nuevamente y dice en la conferencia de la mañana: voy a vetar esa ley porque ganamos a la buena y sin necesidad de que haya nadie que lo enturbie. Y veto esa ley y nos vemos en las urnas. Sí, pero no pasó. Esa era la reacción de un presidente demócrata e inteligente. El presidente López Obrador está dominado por impulsos y por sentimientos de rencor, de revancha, y es lo que nutre por lo general a todos los populistas en el mundo, el resentimiento. Oye, pero ¿escuchaste los discursos que hicieron la marcha? Sí. A mí me gustaron mucho y rescato unas frases muy buenas, tanto del ministro Cosío como de Beatriz. Venga. Me encantó cuando hablaron de un crimen de Estado en contra de la democracia, porque eso es justamente lo que está pasando, que quieren desarticular al árbitro electoral porque les estorba el voto libre, y es bastante cierto, y la esperanza que dio el ministro Cosío cuando dijo que confiamos en las falanges democráticas de los ministros de la Suprema Corte. Es muy fuerte, porque realmente es un México que está peleando por sus instituciones, y si la Corte frena esa reforma electoral, va a hablar muy bien de nuestras instituciones. En verdad, estaríamos en otro México. Fue una gran combinación de estilos. Beatriz, que llega a la emoción, y el ministro Cosío, que sí estaba hablando para los presentes, pero sobre todo estaba hablándole a los ministros de la Corte. De donde trabajan. A los ministros de la Corte. Y estaba diciendo, si se aprueban esas leyes, si ustedes le dan el aval a las leyes que dan el golpe a la Constitución, el presidente estará fuera de la ley. Eso es de un peso enorme. Y les dijo otra cosa: no, señor presidente, no son corruptos los ministros de la Corte. Si votaran en favor de su proyecto de ley, serían corruptos, que hacer constitucional su proyecto de ley. Eso fue tremendo. Ahora, está muy cerca de lograrlo. No se ha ganado nada hasta que la Corte no vote y rechace ese paquete de leyes. ¿Por qué el presidente no lo ha mandado al diario oficial para que lo debata la Corte? Porque todavía le falta un voto, Stephanie. Le falta un voto en la Corte. Son 11 y necesita 4 que diga que sí es constitucional para ganar. Tiene 3. Tiene a Loretta Ortiz, tiene a la pasante Yasmín Esquivel y presumiblemente Arturo Saldívar. Falta uno por chantajear, por doblegar, por intimidar. Él lo sabe, él lo ha dicho, el presidente, que le falta un voto. Pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí. Y en otros estados, sobre todo. Bueno, en su momento el presidente dijo que le falta uno. Tenía otros datos, pero bueno, aquí está diciendo que le falta un voto, lo tiene estratégicamente calculado, y sí, justamente con uno que cambie de parecer ya tendría él la mayoría. Y fíjate que sería terrible, porque si logra tener ese voto, quería decir que los ministros de la Corte transicionan la Constitución, sería verdaderamente reprimente. Pero creo que eso no va a pasar. Yo tengo fe en que esa reforma no pase, en que nuestras elecciones sean siendo libres y en que nuestro árbitro electoral siga teniendo los recursos necesarios para organizar las elecciones de la manera en que lo han hecho, porque fíjate que hasta en Estados Unidos y en América Latina han dicho que nuestro Instituto Nacional Electoral es un instituto modelo, claro, y que debería de ser replicado. Tan solo en Estados Unidos, por ejemplo, si tuvieran un INE centralizado como el nuestro, no hubieran tenido tantos problemas con la elección de Trump y Biden, que si el fraude, no el fraude, hubiera sido mucho más fácil de frenar toda esa protesta. Ahora, también es importante ver que estamos en un contexto global donde la democracia está en peligro. La democracia de Estados Unidos se debilitó muchísimo con el asalto a Capitolio. Está Ortega en Nicaragua, está Maduro en Venezuela.
está Castillo en Perú, que quiso hacer un golpe de Estado, pero lo detuvieron a la Fujimori. Y eso nos dice que estamos pasando en el mundo por los mismos procesos. Entonces también los mexicanos tenemos que tener más responsabilidad y no pensar que porque estamos junto a Estados Unidos, que Estados Unidos va a venir y nos va a arreglar la vida. No, nos toca a nosotros pelear por el país que queremos, y eso es lo que pasó el domingo. En verdad es una fiesta democrática. Quiere decir que tenemos una democracia fuerte y una ciudadanía activa. A mí es el punto. ¿Por qué quiere destruir al INE? ¿Por qué no lo dices? Te faltó decir una palabra, Stephanie, y a los ministros también, y creo que fueron bastante sensatos en no pronunciarla, pero estamos en un espacio libre. ¿Por qué logran, si logran en México y se somete la Corte efectivo? Van aptado por el Ejecutivo, una corte cooptada por el Ejecutivo, se llama dictadura. Bueno, eso, todo el poder a un solo hombre. Por eso la importancia de siga. Va la debate, cae la Corte, logra su reforma. A ver, ¿quién va a respetar el Estado de Derecho que no tiene una separación de poderes? Vamos a echar a andar la economía como nos gustaría, que podría darle cada vez más poder al Estado, ¿eh? Y eso es peligroso si el Estado se convierte en el motor de desarrollo. Bueno, tenemos la experiencia de los gobiernos dictatoriales de ahora, que llegan así. No son gobiernos que dieron un golpe de Estado al estilo Pinochet Llegaron o Videla. por la vía democrática, pero no se quieren ir de la misma manera. Se quieren quedar. Esto que están haciendo es para perpetuarse en el poder. Y yo, aunque haya auge económico, o no auge, que ahí la llevemos con las remesas y con el dinero del narco, yo no estaría feliz en un país donde no puedo expresar mi opinión. Yo no estaría feliz donde no puedo elegir a mis representantes. Yo no sería un ciudadano feliz cuando alguien me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer, aunque esté o no esté en la ley. Yo no sería feliz en un país donde no haya una mínima igualdad ante la ley, donde se encarcela a la gente por componer una canción como están haciendo con los cubanos. O en Nicaragua. O por decir algo en la oposición nicaragüense, perdón. Es que eso que estás diciendo ya existe. O sea, no es algo que estés imaginando, que nos hables algo que pasó hace muchísimo tiempo. Está pasando en este continente. Acuérdate que las últimas elecciones presidenciales en Nicaragua, 222 opositores que solamente levantaron la mano para competir en un puesto popular, fueron encarcelados por ser contrarios a Ortega y a su mujer, que son la dictadura bicéfala. Y también ahora, como la iglesia dijo que lo que estaba haciendo no estaba bien, ahora ya tampoco pueden salir a hacer sus caminatas de Semana Santa, ya están prohibidas las viacrucis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado, que la voluntad de una sola persona se volvió la religión de un país. Y eso es realmente terrible porque no gobiernan las leyes, gobiernan los estados de ánimo. ¿Te imaginas qué terrible sería eso? Tocas Nicaragua. En Nicaragua la situación económica es bastante aceptable. Para los países centroamericanos es bastante aceptable por dos razones: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las remesas. Si Estados Unidos los aprieta por el lado del Tratado de Libre Comercio, ese país se va a la hambruna. Claro. Es decir, y provoca una migración masiva a Estados Unidos que no lo pueden, que por ahora no están en condiciones de amortiguar, y menos en época electoral. México es otra cosa. Es nuestro país, Stephanie, es lo único que tenemos, no tenemos otra patria, aquí nos debemos, y nos quieren quitar el sufragio efectivo, nos quieren quitar la división de poderes, nos quieren quitar un Congreso que sea una expresión de la pluralidad, y además a los medios de comunicación los asfixian. No, ese país no, yo no lo acepto. No. Por eso estaban ahí. Fíjate que el otro día estaba platicando con un venezolano que dejó su país hace 20 años
Y me dijo una frase lapidaria, quiso que se me puso la piel chinita nada más de escucharlo. Me dijo, tenemos que defender a México porque aquí es donde vivo y yo ya no tengo a dónde regresar. Ujú. ¿Te imaginas llegar a decir eso de tu país? Yo ya no tengo a dónde regresar. Sí. Qué terrible. A mí también ese perro me mordió. Yo perdí una patria, no quiero perder otra. Y familias desmembradas, Pablo, regadas por el mundo porque no pueden estar juntas. En verdad, las dictaduras son tragedias humanas. Empiezan como algo político, pero terminan como tragedias humanas. Y es terrible. Sí, y todos veíamos venir esto. Ahora, Stephanie, te pregunto, a ver, dame tu opinión. Tanto brinco, si él está tan seguro que va a ganar la elección presidencial, de que, a ver, miren, aquí está mi popularidad, mis encuestas y mis corcholatas, qué nombre tan despreciable les puso, horror. y ellos las aguantan, sí, porque tienen que aguantarle todo. Bueno, yo no creo que ganen la elección presidencial en elecciones libres y limpias, ni de chiste. Por eso están haciendo todo esto. Por supuesto, porque estamos en la antesala del 24. Se está bien, si tuviera la suficiente fuerza, no le movería nada. Como dice el dicho, si no está roto, ¿para qué le mueves? Ujú. Y justamente por eso quieren hacer elecciones a su manera, pero no es su manera. Es la manera de la Constitución la que debe prevalecer, porque solamente Con la esa no ley ganan, ¿eh? No, nos hace a todos iguales. con esa no ganan. Y después viene el otro paso. Viene la elección de los consejeros en el INE. Ya lo querían hacer por tómbola, como eligieron a sus asambleístas en la Ciudad de México. Eso es terrible. ¿Te imaginas que eligieran a alguien para consejero del INE por popularidad en lugar de por lo que sabe? Sería terrible. Estaríamos como están en muchos estados del país, que nada más son populares, pero no saben gobernar. Híjole, si eso llegara al ¿En los INE, estados? sí, hay algunos que llegan sin saber En la nación. En la gobernar. nación, Stephanie. Llegan por popularidad.